Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo número 4 de su certificación en pensamiento visual. Soy pensador visual. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Los he estado acompañando a través de los 3 primeros módulos y aún nos queda mucho por hacer. En el día de hoy quiero mostrarles algunos enfoques relacionados con el pensamiento visual que les pueden ayudar a ustedes a entender cómo se conectan otros estilos de pensamiento para conformar lo que llamo la mentalidad visual. Espero que tengan su kit de materiales a la mano y prepárense para el trabajo de hoy. Como les dije, hoy estaremos explorando algunos enfoques y mindsets diferentes pero asociados a la mentalidad visual, y el primero de ellos se llama polinización cruzada. Las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos. Es decir, atraen a los polinizadores, los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semilla de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Este mindset relacionado con el pensamiento visual hace referencia a la capacidad que tienen las personas para mezclarse e interactuar con otras que no pertenecen a su entorno inmediato, tal como sucede con las abejas, las mariposas, los colibríes viajando en un ecosistema. De esta manera se pueden conocer nuevos puntos de vista y por medio de ese intercambio producir nuevas ideas. Y tal como sucede en cualquier ecosistema, un espacio de trabajo, una organización es un ecosistema donde cada persona es un agente polinizador y tiene sus propias realidades, sus propias historias y su propio conocimiento. Luego, si solamente se conectan con personas iguales a ellos, no generan muchas ideas innovadoras. El valor que tiene la polinización cruzada en estos entornos de trabajo es ayudarnos a tener una mirada mucho más amplia, donde tengamos contacto con otro tipo de ecosistemas. De esta manera, el ambiente multidisciplinario va a generar un mayor número de soluciones con nuevos enfoques que nos permitirán ir avanzando y, además de eso, hacernos mucho más flexibles y adaptables al cambio. Cuando se habla de polinización cruzada fuera de los ambientes de innovación, las personas suelen pensar que tener este tipo de comportamientos es muy difícil dependiendo de las realidades y del momento histórico que están viviendo sus equipos. Las personas suelen trabajar de manera individual o con grupos de trabajo muy pequeños, generalmente con conocimientos compartidos, y hay poca interacción con otras áreas. Es lo que llaman en muchos lugares trabajar por silos. Es aquí cuando el pensamiento visual crea nuevas oportunidades para que las personas puedan colaborar, puedan trabajar y tener un punto de contacto en común. De esta manera, el espíritu multidisciplinario, el espíritu diverso e inclusivo ayudan a conformar nuevas formas de solucionar los problemas y tener nuevos enfoques quizás muy diferentes a los que han tenido trabajando únicamente con sus áreas. Y esto sucede porque hay mucha retroalimentación, hay un intercambio de información constante que estimula la producción de ideas y estimula el entendimiento y aumentar la confianza al aceptar nuevos enfoques. En el pensamiento visual tú reúnes a todas esas personas con diferentes historias y puntos de vista, los ayudas a trabajar juntos, pero lo mejor es que cuando la sesión de trabajo termina y las personas vuelven a sus entornos cotidianos, pueden llevar todos esos puntos de vista y ayudar a cambios en la mentalidad de la cultura. Es por eso que en las sesiones colaborativas las personas pueden moverse de mesa en mesa, moviendo la información rápidamente como lo hace un polinizador en un ecosistema. Luego de presentarte cada uno de estos mindsets, quiero que hagas de nuevo la pausa para hacer una reflexión acerca de cómo estás utilizando este mindset, esta forma de pensar conectada con la mentalidad visual en tu vida y en tu trabajo cotidiano. No olvides que esta reflexión es muy importante para que tú puedas ser consciente de tu proceso. Dibuja esta plantilla y responde las preguntas con mucha sinceridad. ¿De qué manera tu ambiente de trabajo favorece la polinización o qué podrías hacer para ser un mejor polinizador y generar mayor valor en tu entorno? No olvides contestar en tu plantilla, pero también compartirme tus puntos de vista utilizando la barra de comentarios del video.
El segundo mindset está muy conectado con la polinización cruzada y es el resultado de ella. Y es que sucede cuando hay colaboración y diversidad en los ambientes de trabajo. Llevamos años reivindicando que se nos vea como iguales. Igual de eficaces, igual de competentes, igual de comprometidos, igual de creativos. Quizá estábamos equivocados. Las compañías con un índice más alto de diversidad e inclusión tienen 1,7 veces más probabilidades de ser innovadoras, 1,8 veces más probabilidades de estar preparadas para el cambio, 3,8 veces más probabilidades de ser productivas. Esa diversidad corporal, esa diversidad cultural, esa diversidad religiosa es algo enriquecedor, porque la humanidad nos ha demostrado que somos mejores cuando nos mezclamos, cuando no nos acotamos en grupos muy similares, sino que la diferencia enriquece a todos los niveles. Y acá me gustaría ir a la definición de cada uno de estos, porque diversidad es la presencia de personas diferentes, con diferentes características en una organización. Esas características tienen muchos niveles, como su identidad sexual, la religión, la edad, su profesión, entre muchas otras, pero también incluye las diferencias en las expectativas, en las experiencias de vida y en los antecedentes culturales y creencias que tienen. Por otro lado, la colaboración es una acción, es la acción de trabajar de una manera responsable y voluntaria dentro de un equipo. De esta forma se consiguen objetivos comunes, se respetan los aportes de las diferentes personas y hay mucha mayor flexibilidad porque se pueden hacer compromisos y cambiar de rumbo cuando sea necesario. En una sesión visual, tú siempre tienes la oportunidad de decir lo que piensas, porque las metodologías tienen primero un momento para hacer aportes personales que incluso se hacen en secreto antes de compartirlos con otros. Por eso, todas las voces son escuchadas y respetadas. Y debido a que en los ambientes colaborativos tiene que haber un nivel mayor de apertura, de escucha, de empatía y de respeto, suele darse una retroalimentación mucho más efectiva que generalmente va en doble vía, lo cual favorece la aceptación de la diversidad y hace que todas las personas, sin importar sus diferencias, su historia, puedan sentir que tienen la oportunidad de exponer lo que piensan sin ser juzgados. Y aquí hay una gran ganancia porque un equipo diverso y además un equipo que aprende a colaborar tiene muchas más posibilidades de solucionar los problemas de una manera diferente y tener soluciones mucho más exitosas, porque 1 más 1 nunca es 2. La solución es exponencial. Y acá el pensamiento visual nos lleva a hacer una reflexión muy importante. Si queremos ir rápido, podemos ir solos, pero es seguro que vamos a tener mejores resultados si vamos en equipo, si vamos acompañados. Así que co-crear es una fórmula infalible para conseguir el éxito. Es hora de otro momento de reflexión, así que dibuja esta plantilla en una hoja y cuéntanos cuáles son tus sesgos, tus dificultades para construir espacios diversos y colaborativos, pero también de qué forma estás fomentando esos ambientes de trabajo para que todos se sientan incluidos. No olvides responder en tu plantilla, pero también compartirnos tus puntos de vista utilizando los comentarios en el video. El siguiente mindset que nos ayuda a entender por qué funciona tan bien el visual thinking en los espacios de trabajo está conectado con la creatividad y la innovación. El nombre de Pixar se ha convertido en todo un referente de la animación. Hablar de su historia es hablar también de la revolución de los gráficos por computadora, del desarrollo tecnológico y del avance de la computación. Pixar logró romper esquemas con su tecnología y con su forma de narrar historias, sentando un precedente para los filmes animados, y a día de hoy es indiscutible que, aun con sus puntos bajos, han logrado mantener su renombre. Son pioneros en nuevas tecnologías y se atrevieron a dar un salto de fe. Lucharon constantemente para mantener su integridad como creadores, a pesar del dinero fácil que podrían haber generado. Fueron en contra de la norma con sus historias y produjeron películas que eran extrañas, pero especialmente únicas. Pixar redefinió el mundo de la animación, pero siempre mantuvo un nivel de integridad y clase. Y
Y aquí nos va a servir mucho también y las definiciones de qué es cada uno de esos dos conceptos, porque creatividad es una habilidad, es esa humanidad, esa habilidad que tenemos de imaginar, de crear ideas, de hacer conexiones entre ideas, productos y conceptos que quizás no se hayan planteado o no hayan existido previamente. Pero la innovación es la puesta en práctica de esas nuevas ideas para potenciar el valor que tiene una empresa o una organización por medio de productos, servicios o procesos que quizás sean nuevos o sean mejores de los productos que ya existían. Además de eso, la innovación nos invita a ser rentables. Hablamos de creatividad y de innovación de una manera tan arbitraria que a veces no olvidamos que no son lo mismo. Así que hagamos un paralelo entre ambas para saber en qué se diferencian. Por un lado, la creatividad es una habilidad, luego pertenece a los seres humanos, mientras que la innovación es una práctica, por eso pertenece a las organizaciones, a las empresas, porque en la creatividad creamos ideas, pero en la innovación ejecutamos esas ideas, lo cual hace que la creatividad puede ser a veces una idea que surge en nuestras cabezas y simplemente sea una cosa irreal que no va a existir. Pero si yo quiero tener innovación en mi organización, esas ideas tienen que ser ejecutables. De otra manera, quizás puedo tener grandes ideas, pero no ser innovadoras. Por eso, la creatividad está muchas veces conectada con crear algo inexistente, mientras que la innovación lo que nos ayuda es hacerlo viable y hacerlo sostenible en el tiempo. Mientras que la creatividad está conectada muchas veces con esas epifanías, con la intuición, con esas cosas que sientes acá en el pecho que van surgiendo, la innovación es un método, por eso tiene diferentes tipos de metodologías, de prácticas asociadas que permiten a los equipos ser mucho más innovadores. Es más, muchas veces la creatividad está conectada con las personas, mientras que la innovación está conectada con los equipos. Por otro lado, la creatividad no requiere inversión, tú puedes tener ideas en tu cabeza y no te cuesta nada tenerlas, pero la innovación y el ponerlas en práctica sí definitivamente requiere una inversión, puede ser económica, puede ser de tiempo. La creatividad además puede que solo pase en tu cabeza, ¿cierto? Pero la innovación, al ser algo que busca rentabilizar esas ideas, sucede en la caja registradora. Me encanta esa analogía. La creatividad en tu cabeza, la innovación en la caja registradora, hay dinero de por medio, hay algún tipo de beneficio, y la creatividad por un lado no es medible. Tú no puedes medir qué tan creativo eres, mientras que sí puedes contabilizar cuántas ideas innovadoras está desarrollando tu organización para hacerla sostenible en el tiempo. Así que al ver la innovación y la creatividad desde la mentalidad visual, nos hace pensar que el pensamiento visual detona la creatividad porque aumenta el pensamiento lateral y hace que las personas tengan metodologías prácticas que les permitan innovar. Es una mezcla entre creatividad y lo visual, recuerden el lenguaje visual, y las metodologías de facilitación gráfica que nos pueden ayudar a tener espacios donde se trabaja mucho más fácil. Además, el pensamiento visual al servicio de la creatividad y la innovación aumenta la competitividad de un negocio, crean productos y servicios mucho más centrados en las necesidades de los clientes, lo cual nos conectará más adelante con otro mindset que es el pensamiento de diseño. Y recuerden, por más creativas que sean sus ideas, si no son ejecutables, no son realmente innovadoras. Aquí que tú puedes ser muy creativo, pero tu equipo o tu organización puede que no sea realmente innovadora. Es hora de otra reflexión y pensar acerca de cuáles son esos hábitos, habilidades o comportamientos que ponen en evidencia que ya eres una persona muy creativa, pero también de entender cómo puedes estimular a tu equipo para que tenga ideas mucho más innovadoras y rentables a largo plazo. Así que ya sabes, dibuja la plantilla, contéstala con muchísima atención y compártenos tus experiencias y tus puntos de vista utilizando los comentarios del video. Ya que el pensamiento visual genera una estructura diferente de equipos, es innegable que también afecta la manera en que los líderes están guiando a sus equipos. Por eso aparecen nuevos estilos de liderazgo. Tú simplemente eres capaz de crecer a través de los demás. Eres capaz de crecer haciendo crecer a los demás. Y esto pasa por crear espacios de confianza donde sea posible empoderar, donde sea posible dar autonomía, donde sea posible aprender juntos. ¿Para qué? Para tres cosas. Dar resultados, explorar cosas que necesitamos para el futuro y
inspirarnos, aprender, crecer juntos también desde un punto de vista intelectual. Si yo, como líder, mejoro en mi capacidad de conversar. Es decir, de que mis conversaciones aporten valor, no de conversar, que mis conversaciones aporten valor. Aunque parezca mentira, mi trabajo con consejos ejecutivos, que es la mayor parte de lo que hago, se centra fundamentalmente en esto. Porque hasta en consejos ejecutivos de las grandes compañías de este país, todavía lo que no se sabe es cómo crear valor desde la conversación. Aquí me encantaría explorar algunos estilos de liderazgo muy conectados con el pensamiento visual. El primero de ellos es el liderazgo horizontal, que es un liderazgo donde el líder está guiando al equipo, pero no existe una jerarquía estricta entre los miembros del equipo. Eso puede ser bastante chocante en los equipos muy tradicionales, donde tú sabes que alguien manda y alguien recibe órdenes, pero aquí cualquier persona del equipo puede asumir el liderazgo dependiendo de las acciones o de los objetivos que haya en el momento. Y además, todos los miembros del equipo tienen la capacidad de tomar decisiones y de aportar ideas, no solamente el líder. Pero en el mundo visual también se desarrolla un liderazgo mucho más empático, es decir, un liderazgo donde el líder es capaz de ponerse en el lugar de los demás, ya sean sus colaboradores o sus clientes, para comprender sus preocupaciones. Hay un mayor nivel de entendimiento de las necesidades porque se pueden escuchar en las sesiones los puntos de vista de todos para construir soluciones nuevas y además transmitir mucha confianza a la hora de colaborar para crear un ambiente más sano. Generalmente las organizaciones con un mayor nivel de presencia de metodologías visuales suelen tener un clima organizacional muchísimo más agradable. Y ya que el lenguaje visual nos da herramientas para comunicarnos de una manera mucho más efectiva, aparece una forma de liderazgo, llamémoslo comunicador, donde los líderes son capaces de comunicar las estrategias para mantener cohesionado y motivado al equipo. Además, transmitirle mucha tranquilidad para marcar la ruta, recordar los objetivos de manera constante, escuchando las voces y resolviendo las preguntas. Además, se facilitan conversaciones significativas todo el tiempo, donde muchas veces se usan historias para inspirar a las otras personas a tener acción y se estimula la comunicación efectiva. Hay mejor habilidad de escucha y hay mejor habilidad de comunicación porque se da una retroalimentación constante que va del líder al colaborador, más aún si se está dando un liderazgo mucho más horizontal donde todas las personas tienen la posibilidad de aportar. En esos ambientes donde hay mayor horizontalidad, donde hay un nivel mayor de comunicación, también se puede utilizar la diversidad de otra forma. Por eso el líder puede utilizar la diversidad de su equipo para tener resultados diferentes, eliminar esas brechas que hay entre las minorías, destruyendo los techos de cristal para los grupos que generalmente han sido menos representados, y hay un sentimiento constante en que se reconoce la dignidad de todas las personas y se aumenta el sentido de pertenencia en los equipos, porque la ética y los valores son la forma en que se toman, es como la base para la toma de decisiones. Y obviamente el mundo visual nos lleva a un liderazgo mucho más inspirador, donde el líder reconoce que no sabe todo y puede aceptar la ayuda de su equipo para resolver los problemas, y aparece esa mentalidad de que la vulnerabilidad y la humildad no son defectos, sino son fortalezas, son valores importantes. Aceptar que no lo sé todo es dar el paso a que las personas puedan ayudarme a resolver los problemas. Por eso también es mucho más fácil enseñar y compartir los conocimientos tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, y liderar con el ejemplo, escuchando más y hablando menos, permitiendo que las personas den su punto de vista en vez de estar dando instrucciones y órdenes todo el tiempo. Y obviamente la pandemia nos enseñó muchísimas cosas, entre ellas que los líderes deberían adoptar nuevas habilidades que les permitieran moverse cómodamente en entornos digitales. Es por eso que en el pensamiento visual el líder utiliza los activos digitales de una compañía para lograr los objetivos. Eso quiere decir que tiene acceso a la data, acceso a las plataformas de comunicación, y además de eso usa esas herramientas digitales para aumentar la productividad del equipo, haciendo que las personas puedan moverse libremente en entornos de trabajo colaborativos desde donde están.
Eso favorece que un líder pueda moverse fácilmente en un entorno análogo, trabajando en papel y con post-its, con notas adhesivas con su equipo, pero también pueda estar en un tablero digital interactuando de manera remota con la misma efectividad. Por eso es que los líderes que comprenden el poder de la tecnología les permite seguir conectados a las personas y no utilizar la tecnología como una excusa para no trabajar y no colaborar, sino como una alternativa que además de eso puede optimizar y mejorar los tiempos de producción de ideas. Y recordando los superpoderes visuales y nuestro poder de conectar, es evidente que un líder que utiliza metodologías visuales se vuelve un líder articulador. Tiene una capacidad mayor de colaborar, de movilizar una red, de trabajar de forma transversal, de ver todo el panorama, porque es capaz de conectar el conocimiento disperso en la organización como lo hace en las sesiones de trabajo, viendo patrones diferentes. Así que se empiezan a generar nuevos vínculos, se empiezan a generar nuevas oportunidades de co-creación a través de las áreas. Ya saben que cuando yo hago polinización puedo estar en contacto con nuevas áreas y con nuevas personas, y se construyen relaciones mucho más fuertes y un sentimiento de comunidad mayor, porque todos tienen un objetivo común. Usa la barra de comentarios del video y tu plantilla para explorar en cuáles son los estilos de liderazgo que más valor aportan a tu equipo en este momento y cuáles son esas barreras que actualmente tiene tu equipo para estimular otros estilos de liderazgo que generen innovación. Ya que el pensamiento visual nos facilita hacer la fusión en nuestros cerebros de ideas, también nos facilita utilizar diferentes estilos de pensamiento en cada uno de nuestros espacios de trabajo. Bueno, eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad. Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Entonces la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces vale la pena cuestionarse todo. No hay ningún problema. Vos cuestioná todo, ustedes cuestionen todo. A lo sumo encontraremos que la respuesta que teníamos hasta ahí es válida o no. Pero a lo mejor no. Y en todo caso vale la pena ponerla en duda. El primer estilo de pensamiento que es muy apoyado por toda la mentalidad visual es el pensamiento crítico, y es esa capacidad de analizar, de evaluar la consistencia del razonamiento, en especial de esas cosas que todos piensan que se dan por hechas, lo cual nos lleva a dudar, a esclarecer la veracidad de la información, a ignorar esos sesgos que podemos llegar a tener y a entender cuál es la separación entre las cosas reales y las cosas que no lo son. Ahora, ¿de qué manera el pensamiento visual ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico también? Porque nos permite detectar y resolver problemas usando la observación y la recolección de información y comparar toda esa data, lo cual nos va a ayudar a distinguir la información real de la que no es real. Ya saben que estamos inmersos en la cultura de los fake news, pues el pensamiento visual y enfocado en todo este sistema de pensamiento crítico nos permite diferenciar cuál es la información real de la falsa. Y si nuestro modo de pensar desde el cerebro, desde nuestro hemisferio izquierdo, nos ayuda a crear patrones, pues obviamente el pensamiento crítico se ve aumentado cuando soy capaz de entender ideas complejas y de crear nuevas ideas utilizando la creatividad. Pero por otra parte, también nos ayuda a fortalecer y actuar desde nuestros valores, a ser más empáticos y por eso entender la perspectiva, los puntos de vista de los demás y ser capaces de discernir cómo mi posición no tiene que ir en contra de la de otra persona, sino encontrar algunas cosas en común. Otro estilo de pensamiento muy influenciado por la mentalidad visual es el pensamiento sistémico, que es esta capacidad de analizar de manera ordenada y completa todas las interacciones entre los elementos de un sistema. De esta manera podemos entender su funcionamiento y resolver esos problemas que vamos encontrando. Acá el pensamiento visual nos ayuda a visualizar y entender las partes de un todo y no quedarnos solamente con lo que vemos a simple vista.
Este modo utiliza las herramientas visuales para aumentar nuestra capacidad de pensamiento sistémico, nos ayuda a entender que podemos ir de lo particular a lo general y entender los patrones, las jerarquías y las frecuencias, muchas veces en las respuestas de unas personas en una sesión, o entender la visualización de todo un concepto mucho más grande, porque además alimentamos la visión multidisciplinaria, esa capacidad de entender los puntos de vista de muchas personas para hacer un análisis mucho más profundo y entender las relaciones de otra forma diferente. Y sin duda esta mentalidad mucho más de sistema nos ayuda a tener una perspectiva más integral, más holística de la realidad, donde podemos ver los problemas en su mínima expresión y ser capaces de abrirnos a otras posibilidades, hacer la famosa innovación fuera de la caja, porque pues permite establecer esas interconexiones entre las partes de un problema y dar retroalimentación constante en el sistema entre cada una de sus partes. Y para terminar tenemos el pensamiento lateral, que es esta habilidad consciente y sistemática de analizar los desafíos desde otros puntos de vista que no son frecuentes para nosotros y poder crear esas soluciones atípicas, imaginativas o creativas utilizando metodologías de pensamiento no convencional. Acá el pensamiento visual nos ayuda definitivamente porque nos plantea preguntas poderosas para encontrar soluciones. Ya saben que en el modelo de facilitación siempre una pregunta queda el marco para que las personas puedan trabajar, y cuando no funciona de esa manera, pues siempre podemos buscar el punto de vista de otra persona para que nos dé otro ángulo diferente para solucionar el problema. Muchas veces esos diferentes ángulos incluso vienen desde las mismas metodologías que nos permiten abordar los problemas quizás desde un ángulo en que no los hubiéramos abordado de manera frecuente. Y una de esas metodologías visuales muy usadas es el usar analogías para generar esas provocaciones de pensamiento diferentes para comparar ideas o relacionar ideas que parece que no tuvieran ninguna relación entre sí, y de esta manera reconocer esas ideas que realmente nos están nublando porque creemos que son las únicas formas de solucionar un problema, y quizás ir en un sentido inverso para hacer una ingeniería inversa y resolverlo para encontrar nuevos caminos. Explora con esta plantilla cuál es tu estilo de pensamiento más desarrollado actualmente, y también piensa acerca de qué otras formas de pensar pueden estar dificultando tu trabajo con otros o la solución de los desafíos. Cuéntamelo en la barra de comentarios del video y compartiremos todos los puntos de vista y nuestras percepciones como grupo. Y en el último momento quiero presentarles dos metodologías que definitivamente están muy influenciadas por el pensamiento visual, porque toman muchos de esos elementos para trabajar y para crear nuevas prácticas. Así que hablemos un poco sobre el pensamiento de diseño y la agilidad. Lo que vamos a estar haciendo en estos días es, en el día 1, estamos definiendo el problema y generando soluciones. Se trata de explorar los problemas que tienen de manera divergente y ayudarlos también con una técnica que se llama Cómo podríamos, a explorar posibles futuros. Lo que encontramos al llegar fue algo totalmente nuevo que no conocíamos, que nos ha hecho replantear la forma de trabajo, la forma de plantearnos los problemas. El segundo día se trata de construir y confeccionar un prototipo en baja fidelidad para poder validarlos con usuarios en el tercer día. El pensamiento de diseño o design thinking es una metodología colaborativa para generar ideas y generar soluciones, donde escuchamos a los usuarios y construimos experiencias memorables para ellos. Por eso usamos la sensibilidad y las prácticas de los diseñadores de producto, y en definitiva tenemos una mentalidad de cliente en el centro. El pensamiento de diseño utiliza muchísimas de las prácticas de pensamiento visual, incluyendo el modelo de divergencia y convergencia. Por eso, la mayor parte de sesiones de trabajo usando Design Thinking utilizan herramientas visuales para acelerar el trabajo y poder recoger los puntos de vista de los usuarios.
Este modelo de convergencia y divergencia del pensamiento de diseño, que tiene 4 fases, comienza con la fase descubrir, donde lo que hacemos es utilizar la empatía para conectar con las necesidades de las personas, y ahí podemos usar muchísimas herramientas visuales diferentes para encontrar esos patrones y esas relaciones, muchas veces entre grandes volúmenes de información, porque puede que haga muchas entrevistas o muchas investigaciones y tengo que visualizar la información y poderla decantar. Además, nos ayuda a entender por medio del pensamiento sistémico la complejidad del sistema y decodificarla para crear nuevas soluciones. La segunda fase del Design Thinking se llama idear, y aquí podemos utilizar el mundo visual para aprovechar la diversidad del equipo multidisciplinario para co-crear, explotar el nivel de creatividad y de pensamiento lateral del equipo, y además de eso utilizar la polinización cruzada para crear esas conexiones que generan ideas fuera de la caja. En el prototipado, que es la tercera fase del Design Thinking, vamos a hacer uso de muchas herramientas y sistemas de representación de la facilitación gráfica y del lenguaje visual, comenzando porque podemos representar ideas complejas visualmente, identificar los fallos que tienen y hacer viables esas ideas, pero también utilizar metodologías que permiten recibir información para enriquecer las ideas y recibir retroalimentación de los usuarios. Además, por medio de diferentes metodologías visuales también podemos evaluar, comparar y visualizar la información, la efectividad de las ideas para saber qué decisiones podemos tomar y de esa manera actuar. Y en la última fase del pensamiento de diseño, llamada comunicar, podemos utilizar todas nuestras habilidades visuales para comunicar de mejor manera los elementos de una solución y hacerlo de una manera mucho más visual, efectiva, mucho más sintética, representar resultados, data, proyecciones o mediciones que nos permitan vender una idea y narrar visualmente por medio de historias y experiencias de usuario usando dibujos, cómics o storyboards. Lo que quiere decir que a través de los 4 momentos del pensamiento visual podemos sacar todo el potencial de nuestras habilidades visuales, tanto de lenguaje visual como de facilitación gráfica, para obtener resultados realmente innovadores y poderlos ejecutar a través del segundo mindset conectado, que es la agilidad. ¿Y por qué la agilidad está conectada con el pensamiento de diseño y con el pensamiento visual? Porque así como el diseño nos ayuda a entender las necesidades del cliente y producir ideas, el mundo de agilidad nos permite trabajar de una forma diferente, con un nuevo nivel de enfoque, usando muchos niveles de interacciones que enfocan a la mejora continua. La agilidad está muy relacionada con la flexibilidad y la capacidad de adaptarse y reorientarse para poder ejecutar una idea y llevarla hasta que tenga un producto definitivo. La agilidad o agile es un mindset, es una manera de pensar que incluye 4 valores diferentes definidos por 12 principios, pero todo esto se ve apoyado en numerosas prácticas, muchas de ellas que utilizan herramientas visuales para ayudar a los equipos a hacer ese seguimiento y poder ejecutar los proyectos. Tanto el design thinking como la mentalidad ágil tienen en común un profundo interés por las percepciones de los clientes. Por eso el pensamiento visual aporta todo tipo de herramientas para apoyar ese proceso a lo largo de todas las fases, y además generar espacios de interacción constante con el equipo y con el cliente para generar un alto nivel de co-creación. Otro elemento en común entre la agilidad y el pensamiento visual es la búsqueda de la simplicidad, ya sea para desarrollar productos viables en muy poco tiempo, pero también para tener una forma de comunicar y entregar esos productos de una manera mucho más simple, más sintética y más cercana a las personas. Por eso es más fácil solucionar todo tipo de problemas, entender el sistema y entender las relaciones. Me encantaría saber con tus comentarios si ustedes han tenido la oportunidad de explorar algunas metodologías de innovación en sus espacios de trabajo, y también si el uso de estos marcos de innovación podrían aumentar el impacto que tú estás teniendo en tu trabajo actualmente. Cuéntamelo en los comentarios. Hemos llegado al final de este 4º módulo de tu certificación de pensamiento visual y me encantaría saber qué te estás llevando de esta sesión, tanto desde tu aspecto emocional como desde las preguntas y las cosas que has aprendido.
Y no olvides, dibuja la plantilla, haz tu reflexión personal y compártenos tu punto de vista utilizando los comentarios del video. ¿Qué aprendiste? ¿Qué preguntas tienes? Me encantaría responder a tus preguntas y ver de qué manera todos nos estamos acercando a nuestra mentalidad visual. Primera, el pensamiento visual puede impactar de una forma muy positiva la forma en que trabajas. Y además, la segunda, el pensamiento visual es un excelente medio para fomentar la innovación en tu espacio de trabajo. Tercera, la mentalidad visual va más allá de los dibujos y es una forma de interactuar, trabajar y solucionar problemas. Y por último, recuerda que uno de tus compromisos es generar ese entorno donde sea posible ser visual y hacerlo parte importante de tu trabajo. Bueno, espero que hayan podido aprender mucho más sobre la mentalidad visual y lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Recuerden hacer las prácticas, tomarse tiempo para reflexionar, para utilizarlo con sus compañeros, con su equipo en su entorno de trabajo. Y no olviden dar like, comentar es muy importante y suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video.